De nuevo agradecer por el espacio para contar sobre esta experiencia del Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz en Colombia. De pronto contar un poquito, antes de iniciar, desde dónde estoy hablando yo, cuál es mi posicionalidad. Así como Ramón dice que todos tenemos un Cristóbal Colón dentro, de alguna manera, yo creo que todas y todos también tenemos un patriarca dentro. Y desde ahí es que yo un poco hablo, y por eso la importancia de una teología feminista de Colonial de Ayala tendría entonces que confrontar no solo ese Cristóbal Colón, pero también tendría que confrontar ese patriarca que todas y todos llevamos dentro. Un poco lo que quiero comentarles hace parte de casi 10 años de experiencia de caminar con el Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz. Primero en terreno con ellas en Colombia, en distintos lugares, en Bogotá y en otros lugares afectados directamente por el conflicto armado, pero también en mi experiencia como investigadora con ellas. En los últimos años, si bien yo soy de Colombia, hace 7 años vivo en Países Bajos, en Holanda, y un poco me he dedicado a la investigación del trabajo que hacen estas mujeres, o co-investigar, digamos, con ellas. Pero para mí, más que el ejercicio académico, es una manera de conservar la memoria del trabajo que hacen estas mujeres. Cuando pensamos en construcción de paz y construcción de paz de actores de fe o actores religiosos, lo primero o lo que normalmente vemos en la foto son a quienes, los varones. En la foto de las mesas de paz, siempre en las fotos, pero resulta que muchas mujeres de fe están haciendo el trabajo en el día a día, donde están las heridas del conflicto, ¿no? Tratando de recuperar y de reconstruir el tejido social. Entonces, esa memoria, escribir y conservar esa memoria es parte de lo que me anima a mí un poco en mi vida, y quiero contarles desde ahí eso que voy a compartir con ustedes el día de hoy. 3 cositas que espero lo logren en estos 15 minutos, de pronto un poquito de contexto de Colombia, después nos vamos de lleno sobre qué hace este grupo de mujeres, y finalmente me gustaría compartirles cómo veo yo desde esa experiencia concreta de las mujeres de fe, constructoras de paz en Colombia, que pueden aportar a esta teología feminista y colonial en y desde Ayala. Entonces, para iniciar con entonces es un poco una mezcla entre lo teórico y lo práctico. Voy a contar también un poco en la segunda parte de la experiencia de este grupo de mujeres. Se llama GEMPAS, Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz, entonces me referiré como GEMPAS, ustedes ya saben de quiénes estoy hablando. Ellas utilizan un método específico para leer los textos bíblicos y a partir de ese método también llevar acciones de construcción de paz en sus realidades. Entonces es una combinación como entre la teoría y la práctica lo que voy a contar. Iniciamos entonces con el tema del contexto. Colombia, depende de a quién se le pregunte, dice que llevábamos en un conflicto armado más de 50 años, ¿no? Teníamos la guerrilla más grande del continente, las FARC, y en el año 2016 se firma un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Pero otros diríamos que el conflicto no empezó hace 50 años, sino que empezó con la colonización. Ese fue el momento en el que la exclusión básicamente se asentó y quedó la exclusión como principio básicamente de la construcción de la nación en Colombia y también en otros lugares. Entonces realmente el conflicto no empieza hace 50 años o más de 50 años en Colombia, empezó mucho más atrás, cuando estas élites criollas gobernaron y han gobernado durante hasta hace muy reciente, que tuvimos elecciones hace 3 años más o menos, y tuvimos nuestro primer presidente, digamos, de izquierda o de esos lugares excluidos, pero el resto de nuestra historia es lo que ha predominado básicamente, la exclusión y la dominación de lo que eran estas élites criollas.
Si bien la religión o la cristiandad, digamos, no ha tenido un rol preponderante en el conflicto armado, sí ha jugado un rol en, de pronto, incrementar incluso la división del tejido social, o ha exacerbado lo que pasaba en el conflicto armado. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, Colombia nace eminentemente católica, incluso en nuestra constitución política, que estuvo vigente desde 1886 hasta 1991, el primer párrafo en el preámbulo casi que se dedica Colombia a Dios y a la Iglesia Católica. Entonces, predominantemente católico, pero yo creo que eso fue ya en el siglo XX, finales del siglo XIX, empiezan a llegar las primeras misiones protestantes desde Estados Unidos. Entonces ahí se genera una tensión porque se genera un poco el debate entre herejes e inquisidores. Entonces, las personas católicas trataban a quienes se convertían, digamos, al protestantismo como herejes, y quienes llegaban o quienes se convertían trataban a los católicos como inquisidores. Entonces, si bien no jugó un rol preponderante en el conflicto armado, tal como se entiende recientemente, sí exacerbaban el tejido social y las relaciones de la vida cotidiana, rupturas. Yo siempre cuento una historia incluso con mi abuela. Mi abuela me cuenta que antes de conocer a mi abuelo, había una persona, ella era católica y la persona con que se gustaban era evangélico, y las familias se opusieron. O sea, te afectaba la vida privada desde lo más íntimo, y así en otros planos de la vida social y política. En este contexto, entonces, ya vamos ingresando como a lo que tiene que ver con el grupo ecuménico de mujeres constructoras de paz. Este grupo, o esto que suena tan largo como Mujeres de Fe Constructoras de Paz, muchas personas en la academia las definen como agentes de transformación. ¿Quiénes son estas mujeres de fe? Mujeres que desde su postura de fe, desde sus recursos espirituales y religiosos, toman fuerza para el trabajo que hacen en construcción de paz. Esos son las mujeres de fe constructoras de paz. Y en el caso específico del grupo en Colombia, este grupo nace en el año 2007. Ahí todavía no estábamos hablando de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, pero estas mujeres de distintas iglesias ya estaban trabajando en sus comunidades, pero de manera separada. Ellas dicen, bueno, la religión y los mandatos que nos han dado es que no nos podemos relacionar, pero la realidad es que todas estamos trabajando por la paz. Si nos juntamos, incluso podemos ser una muestra viviente de que no va a prosperar la división dependiendo de nuestra denominación, sino al contrario, todas nos une esa espiritualidad de Jesús, esa espiritualidad de la paz. Entonces trabajemos desde ahí. Y dice, bueno, ¿cuál es nuestro rol en este contexto específico? Yo tuve la oportunidad de caminar con ellas desde el año 2016, que ya es cuando se va a firmar el acuerdo de paz, y en ese momento la inquietud de las mujeres era: ¿qué va a pasar? ¿Cuál es nuestro rol cuando estas personas excombatientes lleguen a los territorios de nuevo? Cuando salgan del conflicto, cuando salgan de la selva y vuelvan a vivir entre nosotros y nosotras, ¿cuál es nuestro rol? Y esa pregunta un poco orientó su trabajo de ese momento. Yo traje, porque quería hacer justicia con lo que ellas, como ellas mismas se definen, no ponerlo en mis palabras, pero ellas se definen como un colectivo de mujeres de fe, católicas, protestantes, menonitas, evangélicas, pentecostales, que en 2007 comenzó a reflexionar sobre los fundamentos bíblicos, teológicos, espirituales, que podrían definir su papel en la construcción de la paz, diálogo y reconciliación en Colombia. El grupo define su misión de la siguiente manera: somos mujeres de fe
con una espiritualidad ecuménica y celebrativa, que busca fortalecer las capacidades y acciones de las mujeres en la construcción de la paz. Desde nuestra realidad como mujeres ecuménicas, animadas por la espiritualidad de Jesús, reflexionamos, oramos, celebramos y articulamos esfuerzos por la paz. Nos unimos a otras personas para impulsar la transformación social y política, donde la justicia, el perdón y los derechos humanos dan sentido a nuestra fe y a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hacen en paz ese trabajo entonces? Ellas trabajan en lo que se denominan los círculos ecuménicos. Ellas tienen presencia ahora en 4 o 5 regiones de Colombia, y estos círculos ecuménicos ellas los definen como reuniones que se celebran mensualmente en espacios acordados, donde las mujeres de diferentes denominaciones se reúnen y trabajan en una agenda consensuada con unos objetivos claros, celebrando su fe, analizando la realidad y desarrollando, planteando acciones para responder a estos contextos o a estas realidades. Las mujeres enfatizan que estos círculos son para crear encuentros donde se priorice lo que nos une más allá de lo que nos separa, disminuyendo la desconfianza entre mujeres de diferentes iglesias y confesiones. Segundo, las mujeres de En Paz trabajan para fortalecer el reconocimiento del trabajo y la importancia de las mujeres y su papel en la transformación de la realidad. Tercero, En Paz trabaja a través de los círculos ecuménicos para realizar una relectura bíblica y teológica. Y en eso quiero de eso es que voy a seguir contándoles un poquito cómo hace En Paz esta relectura bíblica y teológica, un poco a la luz de los momentos específicos o contexto específico en el que viven estas mujeres. Ellas lo hacen a través del método de la lectura contextual de la Biblia. Ayer la compañera de México nos habló un poco de esta metodología, que es básicamente consiste en el método de lectura contextual de la Biblia. Si ustedes ya han tenido experiencia obviamente con este método, el ver, juzgar y actuar. ¿Cómo lo realizan? El ver, o cuando estas mujeres se reúnen, este primer paso, ellas dicen, bueno, ¿cuáles son las realidades? ¿Cuáles son las necesidades y problemáticas que están afrontando las mujeres en los territorios? En relación con la cotidianidad de las violencias que experimentan las mujeres, pero también en relación con la misma dinámica del conflicto armado y qué ha hecho en sus vidas. El juzgar, o el segundo paso de este método, ellas lo llaman, no necesariamente juzgar, pero lo llaman iluminar. ¿Y por qué iluminar? Porque consideran que el texto bíblico sirve para iluminar y dar luces sobre cómo actuar ante estas realidades también de desigualdad, de violencia. Y así ellas no se denominen a sí mismas como teólogas, pues emplean unas estrategias que son conocidas como estrategias o hermenéutica o forma de interpretar el texto bíblico de manera feminista. ¿Y eso qué es? Hay 3 cosas en esta forma de interpretar el texto bíblico. Uno es que las mujeres reconocen que son sujetas de teología y que pueden hacer teología. Se reconocen como intérpretes legítimas de la Biblia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Buscando historias de las mujeres, claramente, leyendo dónde están las mujeres en la Biblia, pero también cuando las historias no tratan directamente sobre las mujeres, lo que hacen ellas es decir, levantar la pregunta, ¿dónde están las mujeres en este texto bíblico? ¿Por qué están? ¿Por qué no están? ¿En qué se parece esa invisibilización a la invisibilización del día de hoy? Estas son las preguntas que animan esa manera de interpretar la Biblia. De otro lado está la identificación imaginativa, y es que si no están presentes en el texto bíblico, de nuevo, mirar cómo imaginamos que era la invisibilización en ese momento, cómo ha sido históricamente y cómo está pasando ahora. Pero si sí están presentes en el texto bíblico, cómo las características de estas mujeres nos animan a resistir
nos ayudan a descubrir nuestra voz, nos ayudan a descubrir nuestra propia fuerza para actuar frente a estos contextos también que nos oprimen. Y otro punto de esta estrategia de interpretación bíblica es la interpretación también histórica. Hay una teóloga que dice volver la historia a las mujeres y las mujeres a la historia. Otra vez, volver la historia a las mujeres, o sea, hacernos conscientes de que hacemos parte de la historia y hacer consciente a la historia que también hemos hecho parte de ella. Este es básicamente algunos de los puntos. Hay más, pero eso era lo que quería como contar de esa estrategia de iluminación o del segundo paso de la lectura contextual de la Biblia, leyéndolo con ojos de mujer. El tercer paso es el actuar, como ustedes saben, ver, juzgar, actuar. En el actuar, entonces, esas mujeres en esos círculos ecuménicos dicen, bueno, ya miramos la realidad, ya miramos cómo el texto bíblico nos inspira, ahora vamos a tomar acciones. Y estas acciones, en lo concreto, a ver, yo me puedo alargar acá contándoles en esos casi 20 años que han hecho ellas. Pero dos cositas que a mí siempre me gusta destacar de su trabajo. Uno es el tema de la sanación. A través de toda la espiritualidad celebrativa, porque lo que hacen estas mujeres es crear sus propios rituales y liturgias ecuménicas, ellas sienten que tienen poder y agencia sobre sí mismas para sanar las heridas de la guerra y de las violencias y hacerlo individualmente, pero también de manera conjunta. Y estas mujeres que están en este camino de sanación es lo que les permite participar políticamente en la construcción de la paz en Colombia. Entonces, esa es como en el actuar, digamos que no es una acción concreta. Y también otras cosas que han inspirado esos ejercicios de lectura contextual de la Biblia. Ir a marchas a favor de la paz, a favor de Palestina, a favor de lo que hemos estado hablando acá también, ¿no? Esa opción preferencial por las personas empobrecidas o que han sido marginalizadas. Un poco para concluir, porque me dicen que tengo 2 minutos, un poco del ejercicio de caminar con ellas. Hay como 4 cositas que yo veo que una teología feminista decolonial desde Ayala puede seguir explorando. La primera tiene que ver con la sororidad y las relaciones horizontales. El colonialismo, como lo hemos hablado acá, nos impuso una manera de relacionarnos que es jerárquica. Hay quienes están arriba, quienes están abajo, y esas mujeres lo que han hecho en este ejercicio es decir, celebrando nuestras diferencias, no hay jerarquía entre nosotras. Un poco el patriarcado nos ha impuesto por mandato que tenemos que pelear entre las mujeres, que tenemos que competir entre las mujeres. Y ellas, la sororidad o la solidaridad entre mujeres es una estrategia puntual que una teología feminista y decolonial debe explorar. Esa desobediencia, ese mandato a desobedecernos entre nosotras y al contrario, apoyarnos. Unas palabras claves que ellas mencionan en lo que ocurre en Paz es la equidad, la fraternidad, el apoyo y acompañamiento y la circularidad. Esa circularidad es una invitación, yo creo, clara para seguir pensando en nuestras teorías decoloniales. Otro punto es las espiritualidades celebrativas, el lugar que tiene la poesía, la música, la danza, los rituales, porque como ayer lo decía también la compañera Rico, las violencias han sido ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces también desde ahí, en una espiritualidad celebrativa también que viene desde el cuerpo, es un punto también por explorar un poco más en nuestras teologías. El simbolismo,
también qué lugar tiene, como una manera de deliberar críticamente también sobre esos símbolos e imaginarios que han sido la base y la estructura como tenemos símbolos y rituales que vienen de esa cristiandad de la que hablaba Ramón, y en esos grupos de mujeres se regresa a través del simbolismo y del compartir hacia el mensaje de Jesús, más hacia lo que significa también el cristianismo. Y finalmente también se cuestiona desde el ejercicio teológico que hacen estas mujeres el rostro de Dios como un Dios, como el Dios hombre conquistador. Las mujeres sienten que el Dios que camina con ellas es un Dios pacifista, también de amor, y que se solidariza con sus necesidades, con sus cuerpos, con sus heridas. La paz no es un concepto que escape a la lógica de la colonialidad. Lo que nos han dicho que es la paz, ¿no? Que es solo entre estados. La paz es lo que firman este documento entre el Estado y estas. Esa es todavía una definición colonial sobre lo que es la paz. Pero la paz tiene que ver más con nuestro relacionamiento en la cotidianidad también. Por eso, cuando nos ponemos unos lentes de coloniales y feministas, es que es posible ver que esas mujeres de fe sí están construyendo paz. Si nos quedamos con los lentes de esa paz colonial, decimos, pues, ¿de qué paz estamos hablando? Pero si nos ponemos los lentes de coloniales también y feministas para ver qué es la paz, y también nuestra fe, ahí es que es posible reconocer las contribuciones de estas mujeres de fe. No solo en Colombia, hay muchas más experiencias también en otros lugares del continente y del mundo. Muchas gracias por su generosidad en el escuchar y que podamos seguir conversando. Gracias. Hagamos sus preguntas porque vamos a dar el diálogo. Está con nosotros Alejandro Domingo. Él, como guía espiritual Maya, el dirigente comunitario colega, seguro bien conocido dentro de todos ustedes. Él nos va a hablar de espiritualidad ancestral. Alejandro. Bueno, a verdade haverá para sombrir pequena, os mais chulenas do racón de Príncipe. Señores y señores, compañeros y compañeros, muy buen día. Una mañana para ustedes y sean bienvenidos acá en este lugar que ocupamos hoy este día. Bueno, voy a platicar un poco sobre nuestra espiritualidad maya de Guatemala. Pero antes quiero decirles que yo no tengo preparación académico. Yo cursé nada más segundo grado de primaria y ahí me quedé. Entonces he ido recogiendo poco conocimiento a través de mis años de vida y hasta donde estoy ahorita. Entonces no hablo el castellano, yo hablo hablante alemán, el idioma materno. Entonces voy a hablar un poco sobre las iglesias cristianas. Como toda iglesia tiene un inicio y un fin, y también nuestra espiritualidad tuvo un inicio y hay un camino por recorrer más. Nosotros, como guías espirituales que practicamos, que perseguimos la raíz de nuestra cultura maya, más creemos en lo que Dios dejó hecho sobre la faz de la tierra. No tanto creemos nosotros, los pueblos mayas, lo que nos trajeron de otro continente.
Los hermanos que perseveran en las iglesias cristianas, evangélicos, católicos o otras sectas religiosas, sabrán ustedes o han investigado qué tiempo inició el cristianismo aquí en América o en Centroamérica. Y si no lo han investigado, es momento que empecemos a investigar a dónde venimos y a dónde vamos. Como también nuestra cultura maya, mi trabajo, mi camino es investigar. Estoy investigando ahorita el tiempo que nuestro creador, nuestro ajau, nuestro creador padre y madre, cuando fundaron, cuando formaron la tierra, cuando formaron sus primeros hijos. Para nosotros, el pueblo maya, nuestra Biblia es esta, que se llama Popú. Eso es nuestra Biblia como pueblo maya. Para el pueblo católico, la Biblia es que fue escrito por los otros clases de personas que no toman parte de nuestra cultura. ¿Por qué hablo de cultura? Ayer estaba yo mencionando de cultura. ¿Por qué hablo yo de cultura? No me respondieron casi lo que yo necesitaba que respondieran. Cuando habla de cultura, primero debe tener uno su idioma materno, originario, de nacimiento. Segundo, cómo dicen nuestros mamás, nuestros papás, nuestras hermanas. La hermana Telma tiene ese vestuario, esa es su cultura. Ella tiene su idioma materno, esa es su cultura. ¿A qué crea ella? Esa es su cultura. ¿Cómo vive ella en su pueblo, en su comunidad, con sus vecinas? Esa es su cultura. ¿Cuál es el alimento que ella come tradicionalmente en su comunidad? Esa es la cultura. ¿Cómo se trata en las comunidades? ¿Cómo trata ella a su pueblo? Esa es su cultura. Entonces, pero en el pueblo cristiano no hablan de cultura. Si en otros pueblos, como mi pueblo de Huehuetenango, yo soy originario de Huehuetenango, de San Ildefonso, Zabacán, la Iglesia Católica maneja ambos, hace un equilibrio. Todo el pueblo maneja su cultura en la iglesia, su idioma, su ropa, su convivencia, su trato, todo. Pero me doy cuenta, en otras iglesias no se está manejando así. Entonces, yo quiero dejarlos como una reflexión para nosotros. Nuestra cultura no tiene nada que ver con las iglesias cristianas. ¿Por qué dije yo? Nosotros los mayas creemos más en lo que Dios dejó hecho sobre la faz de la tierra, porque nosotros somos amantes de la madre naturaleza, somos amantes de los cerros, los barrancos, los arroyos, los ríos, los nacimientos, los animales. Somos amantes de todo eso, lo que es parte de nuestra madre naturaleza. Nosotros creemos más en las imágenes de los abuelos que existieran miles de años más atrás. A eso creemos nosotros. ¿Por qué creemos? Porque ya encontramos que ellos sí nos responden, que ellos sí nos hablan, que ellos sí nos salvan de el problema que tenemos. Si estamos azotados con alguna enfermedad por nuestra culpa o por una herencia ancestral, ellos nos
sana, ella nos salva. Entonces, nosotros eso es lo que llevamos a cabo en el trabajo. En el caso, yo solo estoy acá, no tengo otro compañero o compañera que trabaja, que lleva a cabo ese trabajo. Pero quiere decirnos también de que nosotros como el pueblo maya manejamos el tiempo, contamos el tiempo. Nosotros sabemos, en el caso de mi persona, cuántos días lleva el recorrido de nuestra abuela Luna. Nosotros sabemos cuántos días lleva del abuelo Sol para que vuelva. El abuelo Sol inicia su recorrido en enero para el Polo Norte y regresa de julio para el Polo Sur. Pero ¿cuántos días se lleva? Lo que ustedes saben, que se conforman los 365 días. Nuestro mes de nuestro calendario maya, los días de nuestro calendario maya del mes es 20 días. Los meses del año son 18 meses más 5 días. Si alguien puede sumar 18 por 20 más 5 días, ¿cuánto les tiene? Eso es lo que manejamos nosotros. Lo que manejamos nosotros, cuando nace un ser humano, sea una niña o sea un niño, ¿cuál es su don que trae? O sea, ¿qué función trae ese ser humano sobre la paz de la tierra? ¿O qué misión trae cuando nace? ¿Qué tiene que hacer al futuro? Lo que nosotros hacemos es investigar cómo elegir una persona que podemos tener en los servicios públicos. Hablemos de nuestro diputado, nuestro gobierno, nuestro alcalde. ¿Cómo podemos? Se elija a través de una consulta qué don trae de su vida cuando nació, qué misión tiene para el futuro. ¿Será que es autoridad? ¿O es un curandero? ¿Es un maestro? ¿Es un agricultor? Entonces, pero eso no hemos llegado hasta el momento. Y por eso hemos tenido fracasos. Hemos pasado tras gobierno, alcalde tras alcalde, y lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido elegir. Lo elegimos a alguna persona solo porque habla bonito, solo porque nos trata bonito, solo porque nos ayuda con un poco de víveres, solo porque nos dan 2 o 3 playeras, porque nos dan una gorra, porque eso no es eso. No es para elegir a alguien así. Nuestros abuelos, nuestros ancestros antes, ellos elegían a través de una consulta de la Sagrada Vara. Eso es lo que nosotros estamos investigando. Pero ¿qué pasa? Todos los que estamos aquí, no es fácil creer si esto es cierto o es que es mentira. Por eso les vuelvo a repetir, les dejo una reflexión y les exhorto para que ustedes se meten a investigar. Si ustedes gustan, los que participan en la iglesia católica pueden quitar el amor de 150 quetzales, lo que vale el libro Popuj, y comparen con lo que la Biblia dice. Aquí habla de lo que dice la Biblia, pero no coincide. Los hermanos que ejerzan la palabra de Dios en la iglesia, muchos
Dios lo dejó escrito en los 10 mandamientos. Pero muchos caen en lo que el compañero Ramón dijo ayer y mencionó hoy, en la cristiandad. En la cristiandad. Sea un catequista, sea un sacerdote, sea un obispo, cometen esa falta y llevan ese camino para convertirse en cristiandad, cosa que Dios no lo dejó escrito, cosa que no existe en los 10 mandamientos. Entonces, yo sí le pediría de que empecemos a luchar desde acá. No quiero decir con esto de que abandonen sus creencias. Si creemos, vamos en las iglesias, pero debemos de cumplir tal como dice la palabra de Dios. Muchos comentarios, muchas recomendaciones dicen para ir a la iglesia no es porque te vas a hacer hombre, no. Te vas a ir a la iglesia no es para que seas un buen ciudadano, un buen vecino, no. Muchos los que van a la iglesia dicen los domingos van todos los domingos a la misa, pero de lunes a sábado pecan. De lunes a sábado pecan. ¿Qué quiere decir esto? Muchos después de la misa salen, ya empiezan a cometer las faltas, como lo que yo le dije ayer. ¿De qué forma fallamos? Dice que solo fallamos porque agrediste a alguien. Fallamos porque robaste. No, fallamos en diferentes formas. Entonces, eso es lo que hay que trabajar a partir de hoy. Si todos los que estamos aquí participamos en las iglesias o si tenemos algún cargo en la iglesia católica, hay que llevar ese mensaje. Todo a partir del trabajo el día de hoy, de ayer, de hoy, y mañana hay que compartir con los hermanos que no están con nosotros acá. Porque los que no están con nosotros acá no saben de lo que estamos tratando, no saben de lo que estamos hablando. Y no es fácil que te van a creer por lo que estás escuchando acá. Pero es un trabajo, es un reto. Es un trabajo que va a costar mucho tiempo para que logremos. En el caso mío, en mi comunidad, que yo trato de jalar o meterles este trabajo que estoy haciendo, pero es un poco difícil. Es un poco difícil. La iglesia, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha prohibido, lo han prohibido a todos los hermanos que creían en nuestra espiritualidad. No dejaban de hacer sus rituales, sus ceremonias. Cuando descubrieron a alguien que estaba haciendo trabajos ceremoniales, lo despedían de la iglesia. Porque esa es cosa de demonio, de diablo, de Satanás. Cosa que no existe. Para nosotros los pueblos mayas no existe Satanás, no existe demonio, no existe infierno, no existe para nosotros los pueblos mayas. Pero para el cristianismo sí, como así nos enseñan, para el cristianismo existe infierno, existe demonio, diablo, Satanás, para ellos sí existe, pero para nosotros los pueblos mayas no tenemos. Hay una historia de una compañera que descansa en paz, la señora ya está fallecida. Ella era de la iglesia y manifestó conmigo de que no creía nada en esto. Pero yo le hacía la pregunta: ¿usted ha conocido, ha hablado con el Satanás, con el diablo? ¿Ha conocido? ¿Ha hablado? No, es que así dice. No, lo que dicen no es cierto. ¿Por qué dicen? ¿Por qué hablan de Satanás? Eso no es porque existe, sino que ese dicho vino del otro continente. Por ejemplo, la brujería no existe, eso lo trajeron del otro continente. Lo trajeron los españoles cuando entonces invadieron a Centroamérica. Cuando entonces trajeron el primer padre
cuando trajeron el primer imagen de España, cuando construyeron el primer iglesia aquí en Guatemala, en el pueblo de Santo Tomás de Castellano, que no se llamaba Santo Tomás de Castellano, se llamaba Chubilá. Chubilá, así se llamaba Santo Tomás de Castellano. Los de Quiché sabrán mejor que yo. Ahí construyeron la primera iglesia y trajeron el primer imagen que es Santo Tomás. Ahí empezó la doctrina entonces de con los hermanos que hoy en día son cristianos. Entonces hay una historia muy grande, pero hay que meterse a investigar para poder saber lo que uno tiene que hablar. Yo no tengo mucho tiempo, para ser sincero, no tengo mucho tiempo de estar investigando. Como le dije hace un momento, a mí me cuesta leer los textos del libro sagrado de Popol Vuh, porque me cuesta, porque no sé mucho leer. Luego los problemas de la visa pues está fallando, entonces me cuesta mucho. Y como no es el trabajo directamente de día a día, tengo que trabajar en el campo, tengo que mantener mi familia, tengo que buscar dónde puedo encontrar para sostenerme. El tiempo libre, pues ahí me dedico. Pero gracias a Dios, Dios me está ayudando para jalarme más en estos trabajos y estoy hasta donde estoy ahorita. Entonces, para todos los que estamos aquí, yo les exhorto de nuevo que empecemos a luchar desde ahorita, porque no queremos que los cristianados nos van a pisotear más de aquí en adelante. Yo creo que el tiempo nos está terminado. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bien, gracias por la participación de los dos compañeros. Vamos a tener el tiempo de participación comunitaria, ¿verdad? El otro micrófono, a ver si nos apoyan. Ahí está, compañero con el micrófono, por favor, hace la mano que quiera participar, porque, ¿verdad? La primera mesa no hemos sacado todo el tiempo. Queremos que ustedes también nos digan su voz de lo que se está presentando, comentando en este día. Aquí el compañero, ahí, escuchamos.